¿Por qué los demonios solicitaron a Jesús los cerdos? El primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás resultó en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, como se narra en Mateo 4 versículos 1 al 11. Continuó invadiendo y dominando dos de los principales bastiones de Satanás, el ámbito del mundo espiritual al ejercer autoridad sobre los demonios en Mateo 8 versículos 28 al 34, y el dominio de la enfermedad al curar a un paralítico en Mateo 9 versículos 1 al 8. Después de que la tormenta se calmara milagrosamente, Jesús y sus discípulos continuaron su viaje por el mar de Galilea. El siguiente incidente se centró exclusivamente en Jesús, sin mencionar a los discípulos, como en Mateo 8 versículos 28 a 34. Al llegar al otro lado, en la región, Jesús se encontró con dos hombres poseídos por demonios que venían de las tumbas. Eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Gritaron: ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo designado? A cierta distancia, una gran manada de cerdos estaba pastando. Los demonios rogaron a Jesús: si nos expulsas, envíanos a la manada de cerdos. Él les dijo: vayan. Salieron, entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó cuesta abajo hacia el lago y murió en las aguas. Los que cuidaban de los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluyendo sobre los hombres endemoniados. Entonces, toda la ciudad fue al encuentro de Jesús y, al verlo, le pidieron que se retirara de su región. Mateo dirige aún más nuestra atención hacia Jesús para responder a la pregunta exasperada: ¿qué tipo de hombre es este? El grupo llega a la otra orilla en la región de los Gerasenos. Jesús, ahora en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, se encuentra con dos hombres poseídos por demonios que venían de las tumbas, como se relata en Marcos 5 versículos 1 a 20 y Lucas 8 versículos 26 a 39. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, dos hombres poseídos por demonios que venían de las tumbas lo encuentran, como se relata en Marcos 5 versículos 1 a 20. Llegan a la otra orilla del mar en la región de los Gerasenos, y un hombre poseído por un espíritu impuro encuentra a Jesús saliendo de las tumbas. Este hombre vivía en las tumbas y nadie podía someterlo, ni siquiera con cadenas. Había sido frecuentemente encadenado por los pies, pero rompía las cadenas y despedazaba a las esposas. Nadie tenía suficiente fuerza para dominarlo. Noche y día, entre las tumbas y en las montañas, gritaba y se autolesionaba con piedras. Viendo a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él, gritando: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Jesús estaba ordenando: espíritu impuro, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos, y rogó insistentemente para que no los mandara salir de esa región. Había una gran manada de cerdos pastando en la ladera, y los demonios pidieron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron e entraron en los cerdos. La manada de aproximadamente 2000 cerdos bajó la ladera a toda velocidad hacia el mar y se ahogó. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo sucedido en la ciudad y en el campo. La gente fue a ver lo que había ocurrido. Vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, y se asustaron. Aquellos que lo vieron todo contaron a los demás lo que había sucedido con el hombre endemoniado y con los cerdos, y comenzaron a pedir a Jesús que se alejara de su región. Cuando Jesús entró en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le rogó que se quedara con él. Pero Jesús no lo permitió, diciéndole: ve a casa, a tu familia, y cuenta cuanto ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. El hombre partió y comenzó a proclamar en la Decápolis cuanto había hecho Jesús por él, y todos se maravillaron. Grandes multitudes de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región más allá del Jordán seguían a Jesús. La situación era peligrosa, pues los dos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Eran conocidos y temidos por el público en general.
Los demonios, al igual que Satanás, reconocieron rápidamente el estatus de Jesús como Hijo de Dios. Este es un título que los discípulos eventualmente usarán cuando desarrollen una mejor comprensión de su singularidad como aquel a quien el Padre reveló ser su Hijo amado. Mateo 14 versículo 33, Mateo 3 versículo 17 y Mateo 17 versículo 5. Pero viniendo de los demonios, el uso del título anuncia su reconocimiento de que otro bastión de Satanás, el mundo espiritual, está siendo invadido y dominado. Los demonios contrastan con los discípulos en el versículo 27, pues saben quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de este entendimiento, siguen siendo demonios. Conocer a Jesús, pero odiarlo es demoníaco. La pregunta que los demonios le hacen a Jesús puede ser tanto dura como gentil, dependiendo del contexto. En Marcos 1 versículo 24, se presenta de manera odiosa y con miedo. El título Hijo de Dios probablemente debe entenderse en su sentido más rico. Los demonios reconocen a Jesús no solo en términos de su poder, sino también de su persona. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán torturadas y rechazadas eternamente, como en Judas 6. Al hacer la pregunta, reconocen que Jesús es aquel que realizará ese deber judicial en el tiempo designado, confirmando así el significado completo de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús esté limitando la actividad de ellos antes del tiempo definido indica que la expulsión de demonios por Jesús era una señal de que el reino se estaba acercando. Estos demonios parecen estar bien conscientes de un tiempo predeterminado para el juicio de las tropas de Satanás. Gritan, «Has venido aquí para torturarnos antes de la hora». Esto preanuncia la llegada del reino, así como la invasión y conquista de los bastiones de Satanás. A pesar del hecho de que la hora del juicio final espera el retorno de Jesús en gloria, los demonios ruegan a Jesús que acepte su pedido, lo cual él hace. Después de recibir permiso de Jesús, los demonios abandonan a los hombres y entran en la manada de cerdos. Cuando los demonios entraron en la manada, los cerdos enloquecieron y se arrojaron de un acantilado al mar de Galilea. Irónicamente, el intento de los demonios de evitar el castigo eterno llevó a la destrucción de sus huéspedes terrenales. Jesús no tenía razón para no aceptar su propuesta, ya que esto servía a sus objetivos. Primero, resultó en la liberación de los hombres de los demonios. Segundo, los cerdos eran criaturas impuras según la tradición judía, por lo tanto, un emblema adecuado y un refugio seguro para los demonios. Tercero, aceptar la propuesta de ellos no alteraba el destino final de los demonios en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta, ya que los demonios estaban esencialmente haciendo el trabajo de Jesús por él. Más importante aún, Jesús no estaba cometiendo pecado al aceptar la sugerencia de los demonios. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús cediera a las peticiones de Satanás, sería llevado a la desobediencia. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a las demandas de Satanás. Esta es la principal distinción entre los dos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús a pecar, mientras que las demandas de Satanás sobre Jesús estaban diseñadas para llevarlo al pecado. Los demonios ruegan ser enviados a una manada de cerdos cercana, lo cual no sería una idea desagradable para los judíos, que consideraban cerdos y demonios de la misma orden. Jesús advirtió a sus discípulos que no lanzaran perlas a los cerdos, según Pedro. Los falsos maestros son personas que volverán a su naturaleza pagana. Sin embargo, como la orilla este del mar de Galilea es una zona gentil, esta no era una manada salvaje, sino cerdos siendo criados para el mercado. Sus propietarios quedarían devastados si perdió de Jesús no se restringe a los judíos, sino que prefigura la misión a los gentiles. También muestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En ese sentido, confirma que los opositores en Mateo no son elegidos en función de la raza, sino de acuerdo con su respuesta a Jesús.
La reflexión sobre nuestra propensión al pecado y la resistencia a permitir que Dios lo remueva, especialmente cuando implica la pérdida de placeres o ingresos, está profundamente fundamentada en las Escrituras. La Biblia a menudo aborda el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. Jesús habla sobre la imposibilidad de servir a dos señores, enfatizando que no podemos servir tanto a Dios como a las riquezas. Esta enseñanza resalta la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. La historia de los Gadarenos, donde los lugareños prefieren su economía basada en cerdos a Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras donde las personas a menudo eligen intereses mundanos en detrimento de lo que es espiritualmente correcto. En Romanos 12 versículos 1 y 2, Pablo exhorta a los cristianos a no conformarse con el patrón de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de sus mentes para que puedan discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para la fe. El ministerio de Jesús que se extiende a los gentiles es un tema central en el Nuevo Testamento. Efesios 2 versículos 11 a 18 discuten cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles, creando en sí mismo un nuevo pueblo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Por lo tanto, el episodio de los Gadarenos y las lecciones posteriores destacan un principio clave del cristianismo: la salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la reticencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas, prioridades y lealtades, alineándolos con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. En conclusión, este relato nos recuerda que el reino de Dios está disponible para todos, independientemente de su origen étnico o cultural. Nos insta a reconsiderar nuestras prioridades y a renunciar al pecado, reconociendo que la verdadera vida se encuentra en seguir a Jesús. ¿Has sentido la presencia de Dios en algún momento de tu vida? Comparte tu experiencia y suscríbete al canal para más reflexiones espirituales. Que Dios te bendiga.